Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega especial de dibujos desanimados. Porque hoy no vamos a hablar precisamente de series o películas animadas. Hoy les voy a hablar de música. Más específicamente de medios perdidos. Pero no vamos a hablar de las canciones desconocidas que todo el mundo está buscando. Como por ejemplo la canción más misteriosa del internet. O ese otro temazo desconocido del que solo se conoce en menos de 20 segundos, conocido como Everyone Knows That. Hoy les voy a hablar de música africana y de recuerdos y misterios de infancia. Este video también oficia como llamado de solidaridad, ya que por mucho que intenté no pude encontrar ciertas canciones, ni siquiera con la ayuda de Shazam. Pero ya hablaremos de eso. Primero tenemos que ir por el principio. Pero no puedo hablar de todo esto sin primero hablar un poquito de mi infancia y juventud. Por respeto a mi familia voy a ser breve y no voy a entrar demasiado en detalles. Solo voy a mencionar que toda la vida y hasta el día de hoy siempre tuve muchísima imaginación. Imaginación que no me va a dar de comer, pero imaginación al fin. Cuando mi hermano y yo éramos chicos, jugábamos. Nos imaginábamos que éramos dos personajes alter egos, que además teníamos un canal de televisión y varios shows de televisión protagonizados por nosotros mismos y por diversos personajes licenciados, entre muchísimas comillas. Éramos como un dúo dinámico. Cualquier cosa era una excusa para hacer un programa o un especial. Y llegamos incluso a grabar algunos cortos que hoy en día están perdidos. Y si los conservara y llegara a subir algo de eso, me matan. Eso porque en un momento dado a él se le acabó la imaginación, mientras que a mí nunca se me agotó. Pero tuve que hacerme hombre y caer a la realidad. Pero mientras duró, lo disfruté muchísimo. Por entonces hurgábamos entre la música que nos gustaba y las cosas desconocidas que íbamos descubriendo a través de la familia. Y yo especialmente, con cualquier música que me resultara atractiva, me imaginaba, por ejemplo, la secuencia de títulos de nuestro show. Más o menos de esta manera. Locuras de Fuki y Fuki Makai. ¿Dónde está el otro, che? Ah, sí. Las locuras de Fuki Makai. Por eso nunca hice cortometrajes en solitario en este estilo. Hacen falta 2. Así es como entra en esta historia nuestro queridísimo Seide Luis, que en paz descanse. Y este video se lo dedico a su memoria. El Seide Luis, nuestro abuelo materno, era una persona sin duda muy especial. A donde iba dejaba huella, desde anécdotas graciosísimas y momentos muy amenos en familia, hasta cosas aparentemente más mundanas, como la influencia musical. Porque al Seide Luis le gustaba mucha música diferente. Jazz de la vieja escuela, música cubana también de la vieja escuela, música clásica y lo que hoy nos compete, música africana de todas las épocas. Es decir, tanto de la recontra vieja escuela como cosas ya más modernas como de los 70s, 80s, incluso 90s. No saben la cantidad de discos que tenía. Entre todos esos discos habían algunos clandestinos, como los cuentos y canciones de Cricri,
Y lo que hoy nos compete nuevamente, al menos 3 compilados de música africana, grabados en CDs a los que rotuló África y todo África. Y con esa música desconocida, a falta de una idea o un guión, el dúo dinámico improvisaba rutinas en cámara, a veces jugando a estar en la televisión de otra época para usar los efectos de Movie Maker. Aunque conservo un solo video de estas rutinas improvisadas, no voy a mostrarlo porque no quiero meterme en problemas, así que voy a intentar recrearlo en mi estilo actual. Y ahora siguiente, el momento que toda la familia estaba esperando desde que empezó el programa, el chivo publicitario. Fuki Macay se enorgullece en presentarles Metromatic 2000, la cinta métrica de Fuki Macay Corporation, la cinta métrica del futuro, la de más alta calidad del mercado. Mide hasta una cantidad de... ¿cuánto mide? A ver, una cantidad aproximada de 2 metros, centímetro más, centímetro menos. Y observen con qué facilidad se desenrolla cuando presionamos este botón. ¿Ya vieron? Eso sí, tengan mucho cuidado en casa cuando hagan esto. Sirve para medir cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a ver esto. A ver. Vamos a ver. Listo, está medido. Ah, y además se la puede llevar en cualquier ferretería por solo 2 pesos con 75. Ya lo saben, Metromatic 2000, la cinta métrica del futuro. Y ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Actualmente, gracias a Shazam y a documentos viejos, pude reconocer e identificar una amplia mayoría de estas canciones que me gustaban, como pueden ver en esta lista de reproducción que armé. Pero hay algunas que lamentablemente todavía, después de muchos intentos y después de todos estos años, siguen siendo un misterio, por lo menos para mí. Como por ejemplo la música que acaban de escuchar de fondo hace un ratito y la del montaje de Las Locuras de Antes. Así que no me pregunten, por favor, cómo se llama la canción, porque no lo sabemos. ¿Por qué cuernos se creen que estamos llamando a la solidaridad? ¿Qué dije hace un rato? Música perdida, medios perdidos. Al contrario, en vez de eso, si conocen estas canciones o creen que alguien las puede reconocer y me puede dar el título y el artista, se los voy a agradecer por toda la eternidad. La primera de ellas la recuperé hace muy poco, ya que hasta hace nada, la única muestra que tenía venía de una de las pocas grabaciones sobrevivientes que, sí, la subí. Bueno, ¿qué quieren? No me quedaba otra, era mi única muestra. Eso hasta que recordé que uno de los CDs posiblemente estaba acá en mi casa. ¡Estuvo ahí adentro todo este tiempo! ¿Se dan cuenta? ¡Ahí estaba! ¡Ahí! Así que esta es la muestra más clara que tengo de esta hermosa canción. Vamos a escuchar un poquito. Una niño katangai bolingongana bayete. Una niño katangai bolingongana lingite. Nayo kayo na basi mosusu yo siliki nangai. Nayo kayo beleki boye yo siliki nangai. Es un crimen no saber cómo se llama esta belleza. Y quiero hacer una aclaración. Una persona me hizo un comentario diciéndome que no me podía ayudar porque no sabía una letra de español, pero que quería entender algunas palabras. Igual que yo cuando era chiquitito. Pero no está en español. ¿Cómo va a estar en español? Después de mis hallazgos anteriores, yo estoy casi convencido de que debe ser congolés. Espero que este dato les sea útil. La segunda es la que usé en el montaje de Las Locuras de Fuki Macay y es una canción bastante movidita, de la cual al parecer solo se conservan 2 minutos y medio. Es la primera de 2 que no recordaba para nada y que agregué a la lista de pendientes tras escucharla en el CD. Sé que ya la escucharon, pero vamos a ir un poquito más.
Que jamais, aussi qu'à moko, et j'ai besoin de toi à côté de moi. Fais-toi l'amour, fais-toi bolingo, fais-toi l'amour, fais-toi bolingo. Amale, 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 queda. Aviso, este video no está patrocinado por Duolingo. De hecho, no está patrocinado y nunca lo va a estar. La tercera, también un recuerdo desbloqueado, es una canción más larga. Otra especie de balada con ese inconfundible ritmo bailable que varios años después se afanó el reggaetón. Ya lo saben, gente, el reggaetón le robó a la música africana, gente. Esta canción debe ser más fácil de averiguar porque claramente le canta una tal María, pero ¿qué puedo saber yo? Y hay una más que por ahora no pude recuperar porque está en otro disco que debe estar perdido por ahí. Los busqué por años esos discos. Y ahora que mis abuelos ya no están, quién sabe en qué parte del mundo o en qué lote estarán esos discos. Esta sí solo se puede escuchar de aquella vieja grabación con mi hermano, así que la calidad de audio es bastante deficiente. Escuchemos un poco. Yo no conozco ningún Seide. Y bueno amigos, ya lo saben, si tienen alguna idea de qué son estas canciones, cómo se llaman y de quién son, o conocen a alguien que las pueda conocer, o tienen algún método de reconocimiento digital que me pueda ayudar como Shazam no puede, ¡por favor ayúdenme! No tienen una idea lo que significaría eso para mí, pues como ya les conté, aparte de ser canciones geniales, tienen un gran valor familiar para mí. Pero no se preocupen, cuando esas canciones aparezcan no voy a borrar este video, pero sí voy a actualizar la descripción para notificar a todos de estos hallazgos tremendos. Antes de terminar, quiero volver a dedicar este video a la memoria de mi Seide Luis. Este video no habría sido posible si no fuera por él. Gracias por todo, Seide. Te extrañamos. Y ustedes, pónganse a buscar.